¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, recién llegado a Monterrey. Leo de Lozán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Robert. Mucho gusto. Igualmente, no nos conocíamos todavía. Sí, no, fíjate que a mí me había tocado la oportunidad de ir a un concierto de Fobia hace relativamente poco aquí en Monterrey, Ajá. porque fui con un amigo que es músico también, José Madero, que estaba en Panda y ahora trae un proyecto solista. Y él es fan de Fobia, pues él le tocó, tú eres creo que una generación arriba de él. Exacto. Y él es una generación arriba mía, entonces íbamos escalonados. Y me acuerdo que yo le estaba platicando una historia de cómo cuando yo era chico, a mí me había pasado que mi mamá me había escuchado un disco de él, en su momento me acuerdo que tenía una canción que se llama Ando Pedo y ahí está aquí, y me lo había quitado porque decía maldiciones, y él me platicó la misma historia pero de Fobia. Ajá. Creo que en el disco Leche justamente hay una canción que creo que es la de Jonathan, que hablan de, que dicen la palabra orgasmo, y me dijo, a mí me pasó lo mismo, mi mamá me escuchó esto, yo tenía no sé cuántos años y me lo quitó. Y a raíz de eso fuimos al concierto de Fobia, que creo que fue hace un año aquí en Show Center, y la verdad es que la pasamos bastante bien. Ah, qué bueno. Fue una gran experiencia. Bueno. Sí, pues Pepe, lo conozco y y bueno, no me había contado esa anécdota, pero van a darte la primicia. Le he escuchado Ojalá de otras que personas. sea información pública, entonces. No, pero otras personas nos han dicho eso. Lo que pasa es que hoy en día que ya hay más acceso a la información y los medios están más abiertos y es más común hablar con lenguaje abierto y cotidiano, luego se nos olvida que nosotros hace no muchos años, digamos hace 20 años, vivimos en un México completamente diferente. Entonces, en ese momento, que un disco de rock dijera cualquier palabra, o sea, en Los Cibernoides, por ejemplo, hay una parte que dice casi siempre están mamados, y nos censuraron, y fue el primer sencillo, entonces... ¿De qué disco es esta? Leche. De Leche, justamente. Si hablamos del mismo disco. Entonces, Jonathan era un track, es un track que está perdido ahí, es un incidental que lo tienes que encontrar, está segundos después de que termine el disco, hay gente que ni siquiera lo escucha, pero está ahí perdido. Es como postcréditos. Ah, exacto. Y entonces, o sea, no salió formalmente como una canción, pero Los Cibernoides sí. Y fue una complicación en ese momento porque además se fabricaban físicamente los sencillos. Entonces tuvimos que hacer una versión diferente, una sin la palabra, otra con un beep, dependiendo de la región de todo el país, porque las regulaciones de gobernación eran diferentes. Entonces... ¿Y perdieron material físico? Porque inicialmente me imagino que lo imprimieron todo igual. Sí, se tuvo que hacer sencillos diferentes. Sí, o sea, salió, digo, fue complicado y fue dura. Llegamos incluso a tomar en consideración si se cambiaba el sencillo. Ok. Porque pues era tal problema que... Entonces, bueno, lo cuento porque luego los chavos ahora... no, o sea, como que ya no visualizan ese México, que no fue hace tanto, ¿no? Sí. A mí me pasaba, bueno, con la época de mis abuelos, ¿no? Hace 60 años. Ahora aquí hace 10, 15 años era un México muy diferente todavía. Sí, entonces había mucha censura. No solamente en México, en general en la música, ¿no? En general. Ayer me tocó platicar con un señor que se llama Roberto Muso, que es el de la banda Cuarteto de Nos, y me platicó también la historia de una canción que en su momento le censuraron, que se llamaba, la canción, no la quiero cagar, El día que Artigas se emborrachó. Imagínate. Y pues estaba haciendo referencia a un héroe nacional y como que inventó esta historia en donde se emborrachaba. Y lo acabaron censurando, incluso lo acabaron demandando. Y tuvo suerte que no acabó en la cárcel. Ajá, y pudo haber acabado en la cárcel. Eso, claro. Y más porque vivía en un Uruguay que venía de un régimen dictatorial. Claro. Sí. ¿Sabes que ahorita me acordé cuando dijiste, peor todavía que Los Cibernoides, que ya fue en 91 por ahí, el primer disco de Fobia, que salió en 90, Los Cibernoides fue en 94. En 90, que fue el primer sencillo, El Microbito, que es la canción más boba del mundo, en la parte que decía, y si me voy más abajito, y la censuraron en muchos lugares. De hecho, Monterrey, gracias a Monterrey es que El Microbito funcionó, porque aquí les valió madre, la tocaron y jaló perfecto y fue número 1 y todo. Pero fue la única ciudad, bueno, y Guadalajara muy bien también, pero la Ciudad de México estaba censurada, o sea, no la ponían. Así que no tuvimos radio. Y ahorita se podría decir que es incluso al revés, ¿no? Claro. O sea, ahorita Monterrey ha cancelado shows de comediantes. Dices por eso. No o sea, vino un comediante hace algunos años que se llama Carlos Vallarta. Y me acuerdo que se hizo un movimiento y creo que lo cancelaron porque venía a presentar un especial que se llama, creo que Dios está muerto o algo así. Y aquí hay una sociedad también muy ultra conservadora. Entonces me impresiona que digas que Monterrey... Va al revés, ¿no? En ese momento era el que no tenía problema. Sí, de hecho nos mandaban... Bueno, pues Monterrey es la ciudad que yo más he visitado en mi vida fuera de la Ciudad de México, que es donde vivo.
Y una de las razones era eso, como no podíamos desarrollarnos en la Ciudad de México cuando empezamos la carrera, pues nos mandaban, vayan a Guadalajara y Monterrey, jalan súper bien y los tocan en radio. Y entonces empezamos a hacer más carrera fuera. Pero esa era la censura. Y luego era muy loco porque oíamos rolas de, no sé, Lupita D'Alessio que decía... hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo y eso sí sonaba en el radio, ¿no? Aparte la del microbito era digo, se entiende hacer el amor la referencia con otro y todo esto. Pero ni siquiera una referencia directa, ¿no? La línea dice, voy a hacer una alberca en tu ombliguito y si me voy más abajo. O sea, obviamente se entiende a qué se refiere, pero ni siquiera... Es súper inocente, ¿no? O sea, no tiene... Es hasta simpática, digo, inocente y bobilla. Sí. Pero bueno. Y entonces, bueno, pues eso, o sea, la censura, afortunadamente ya se ha terminado eso. Y luego hubo una época como demasiado, ¿no? Ya puedes decir lo que quieras, y ahora se ha vuelto a regular un poco. Que también lo entiendo, ¿no? Porque hay espacios también para menores de edad. Y ahora que tengo hijos también lo entiendo. Y cada vez es más fácil que los niños accedan a cosas que no les corresponden. Pero pues también tiene que haber apertura y libertad y... Entiendo que en su momento pues es algo que dices, puta madre, tengo que cambiar todos los discos, pero ¿crees que también ayudó de cierta manera a generar un... Fíjate que en un caso morbo o un algo? Yo creo que en caso del microbito sí. ¿Por qué lo están censurando? Claro, ¿sí? Claro. A Molotov le pasó también, ¿no? Que a ver, pues estos güeyes, pues, ¿qué tanto dirán? Y sigue pasando, ¿no? Sí. Cuando te dicen, oye, ¿no oíste esta banda, la banda del Marrano? Y esto, pues claro el que grupo la oyes. Marrano, son de Monterrey, ¿no? Son de Monterrey. Sí. Claro que la oyes, son simpatiquísimos. Pero sí, creo que la censura, pues, termina siendo contraproducente porque genera que la gente quiera. Toda prohibición genera el efecto contrario, ¿no? Claro. ¿Y crees que en el rock, o incluso también en el pop, el peso de la letra es mayor? Porque pasa, por ejemplo, con el hip hop o con el género urbano en general, en donde se dicen cosas que siento yo que si las cambiaras a otro formato, o a otro género, perdón, la letra a lo mejor se tomaría un poco más en serio, en el sentido de que pues el género urbano en general es un género bastante subido de tono líricamente, y en el rock no se ve tanto esa... Sí, fíjate que es interesante lo que dices. Creo que el contexto sí cambia las cosas. En el rock sí se toman o sea, es muy importante la letra. En el pop no tanto, ¿no? De repente puede ser profunda o no. En el hip hop se dicen cosas como dices, muy fuertes, pero como es y estamos en la fiesta, no se toma tan... No se toma tan literal. Es como las diferentes situaciones, ¿no? Si dices una barbaridad en la peda, pues no pasa nada, pero si la dices a las 2 de la tarde en un café, pues tiene otra connotación. Pero sí es verdad, el rock, pues a las personas que nos gusta el rock, nos gusta un poco, digamos, como meternos en las letras y que hacerlas... O sea, como que identificarnos con las letras, que hablen de nosotros. Y es lo que nos pega también del rock, ¿no? Creo que es una cosa que desde niño dices, wow, o sea, eso es lo que quería decir, eso es lo que estoy viviendo, eso es lo que quiero. O sea, te identificas y te sientes que perteneces, eso es. Y luego ya, bueno, hay muchísimos tipos de rock, hay uno más clavado y más poético y más heavy, más fresa, lo que quieras, ¿no? Pero en otros géneros sí tienes razón, ¿no? O sea, porque he escuchado letras reggaetoneras muy fuertes. Y luego, por ejemplo, C. Tangana, lo vi en un festival y me encantó, no nada más escénicamente y todo, sino todo lo que dice y su rollo y cómo lo presenta. El disco El Madrileño que sacó está muy buenísimo, cabrón. Buenísimo. Y habla de cosas muy fuertes, pero de una manera tan... Sí. ¿Cómo decirlo? Pues tan desfachada, ¿no? ¿Cómo diré? Sí, pues es una estética... Muy, muy directo, o sea, muy natural, eso. Como muy abierto, sí, me encantó. Y la producción es increíble y me gusta mucho. Entonces, de repente, en todos los géneros hay cosas rescatables y hay cosas padres. Y todo depende cómo se presente, cómo se arme, ¿no? Hablando en el tema de la letra, ¿en qué momento tú te empiezas a involucrar o clavar más? Sé que la canción de Vivo fue un punto de inflexión para ti y para tu banda en tu carrera, pero ¿en qué momento te empiezas a clavar? ¿O desde siempre? Porque sé que empezaste en tercero de primaria, ¿no? Sí. A tocar instrumentos. Fuimos muy precoces. Muy precoces. A mí las letras siempre me han encantado. Yo me acuerdo, a mí, bueno, lo primero que me gustó a mí fue como el hard rock, como Kiss, Judas Priest. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿cómo no te puedes aprender las lecciones de la escuela y te sabes las letras enteras de todo el disco de Judas Priest en inglés? O sea, había palabras que yo estaba en cuarto de primaria, algo así, o tercero. Y había palabras que ni siquiera entendía bien, pero me las sabía perfecto. Me decía, ¿cómo es posible esto? Le digo, pues es que esto sí lo entiendo y sí me interesa.
Y las letras siempre me han encantado. Entonces, ahora que las escribo, pues obviamente es muy difícil. Yo pienso que es lo más difícil de una composición porque en realidad todos hablamos de lo mismo, pero ¿qué connotación le das? ¿Cómo la presentas? Y cómo el ingenio que uses para describir una situación es el chiste de la canción. Por ejemplo, El Microbito es una canción de amor. Sí. Como hay 1,000 millones. Pero pues imaginar que eres un microbit, aparte escrita por Paco que tenía 18 años en ese momento, pues ya cambia completamente el contexto, ¿no? Y pensar que es un microbito que o sea, en vez de decir... Sí, considerando que tenía 18 años es un concepto bastante chingón. Es un concepto muy chingón, exactamente. Sí. Y en vez de decir, ay, quiero dormir contigo y abrazarte y sentir tu piel y olerte, quiero ser un microbio que se meta a tu cuerpo y vive en tu sangre y está poca madre. Entonces, ese es el medio del asunto. Como a mí me pasa de repente que digo, debería hablar de esto, que es bien interesante, pero pues ni modo que diga A, B, C, D, está muy aburrido. Entonces, ¿cómo le doy la vuelta? Ese es el tema. Y a mí me cuesta mucho trabajo. Hay letras, por ejemplo, Vivo, fue una letra que ni la pensé, salió muy sencilla y, o sea, suena rebuscada, pero la verdad me salió muy natural. En el disco ahora que acabo de hacer, hay una canción que hicimos Cristian y yo que se llama Delicadamente, que me encanta, y la letra la escribí en mi celular, así. Pum, esa es la que salió de sencillo, ¿no? Fue el tercer sencillo ya. Sí, estuve sacando ya sencillos desde enero. Y me acuerdo que, porque tenía la idea, pero como que no la había escrito, entonces me estaba mandando mensajes, Chris, ¿qué onda? ¿Cómo vas con la letra? Bien, güey, ya la tengo, nada más no la he escrito, ¿sabes? Y entonces ya dije, no, ya me pasé. Ya tenías el concepto, ya nada más. Ya lo tenía, ahorita te la mando. Y la escribí así, pum, 2 palabras, en 15, 20 minutos, ya, bye. Y luego hay otras que, puta, las escribo y rompo la hoja y regreso y checo y me puedo tardar 3 meses. Y luego a veces las estoy grabando y todavía le cambio palabras. Entonces hay de todo. El proceso creativo, pues eso es lo bonito también, ¿no? Que es impredecible. Sí. Y luego también dejar la obra es bien difícil. Creo que era Picasso el que decía, ¿no? Que la obra no se termina, se deja. Sí, se deja. La tienes que dejar porque si sigues, le das la vuelta y luego la empiezas a estropear. Y también porque se vuelve un proceso infinito en donde tu apreciación de lo que es perfecto, por así decirlo, cambia día a día porque está motivado por tus influencias. Entonces, si te abres a más experiencias, esa definición de lo que querías no va a concordar, a lo mejor ligeramente, con la original y con la del día anterior. Entonces, tienes que abandonarla y tomar esa decisión de decir como un plato de comida ya está hecho, ya no le hace falta más sal. Y en ese sentido, ¿tienes gente externa que tú le das a lo mejor una canción y le dices, oye, dame tu opinión? Sí. Dime, porque también a veces puede estar muy cerca del bosque, del árbol que te olvidas del bosque, ¿no? Sí. A mí me sirve mucho, a mí me encanta trabajar en equipo, me gusta muchísimo. O sea, lo necesito, lo disfruto y creo que da mejor resultado. Y cuando digo equipo, no nada más es un equipo de producción y de composición, sino también de monitoreo. Entonces, en ese equipo tengo desde mi hijo de 7 años hasta mi mamá de 82. Pero que escuchan... Y observo su reacción, porque todos te van a decir lo mismo. Ay, está padrísimo, qué bueno. Pero tú sabes, Cuando la oyen, o si se acuerdan, o de qué parte se acuerdan, o qué cara hicieron, ¿sabes? Y generalmente, digo, porque ya llevo muchos años en esto, generalmente sé cuando estoy haciendo algo padre. Pues me gusta a mí, me enchinó la piel, ya. Y más en este momento, ¿no? Más ahora. Pero siempre me gusta mucho ver la reacción de la gente. Y luego, por ejemplo, gente que no escucha rock. Porque luego, si te la pongo a ti, pues ya sé lo que esperar de tu opinión, ¿sabes? Y me va a servir muchísimo porque conoces del género. Pero luego de la gente que conoce menos, ve cosas más simples y menos rebuscadas. Luego los rockeros somos más mamones y más... No, nos la complicamos demasiado. Y luego ven cosas, pero esta partecita, güey. Y dices, sí es cierto, ni siquiera era como importante para mí y está bueno. Entonces, a mí me gusta mucho mostrar. Eso que dices está bien interesante porque sí, la gente que no está clavado con el género o con el medio... No tiene prejuicios. Y aparte en el que tú estás desarrollando, tiende a lo mejor a apreciar, y no lo digo condescendientemente, pero los elementos más superficiales de eso que tú estás presentando. Y eso es muy importante. O sea, creo menos complicados, ¿no? Claro. Sin prejuicio. O sea, por ejemplo, con mis libros me pasaba que una prueba también de cuando los sacaba era dárselos a lo mejor... a una morra que sé que no sería mi mercado meta y que me dijera, está lindo. Para mí eso era clave porque me permitía tener una fachada que pudiera interesar a un público potencialmente nuevo.
Entonces te ayuda también porque creo yo que las grandes obras de arte tienen como que estas capas en donde superficialmente son atractivas y si les escarbas también tienen carnita. Correcto. Es un balance entre fondo y forma, ¿no? Correcto. Las grandes obras, digamos pinturas, por ejemplo, aunque no sepas nada del autor ni de la pintura, wow, y te impacta. Y luego ya cuando te explican, esto es por esto y acá, y viene de la guerra y tal, y esta persona, wow, todavía más, ¿no? Claro. Pero sí tiene esos dos lados, eso es muy, muy cierto. A mí me gusta mucho la gente que luego menos... Y aparte, sobre todo, si te tienen mucha confianza es mejor. Uh-huh. Porque te pueden decir, por ejemplo, no le entendí. Ah, bien, ¿no le entendiste la letra de que habla? No entendí nada. Ah, bueno, buenísima. Sí. Claro, entonces no estoy siendo claro, le estoy rebuscando demasiado. En cambio, alguien que le sabe, tal vez te confunde más o te guía para otro lado. Porque luego también, la otra vez estaba hablando, si quieres la apago, ¿eh? ¿Se te hace mucho aire o no? No, estoy perfecto. Es que sale una gripa y... Ya, con toda confianza, si quieres le movemos. No, está perfecto. La otra vez estaba platicando con un amigo y estábamos hablando sobre la carrera del creador de contenido. Y hablábamos porque él hace como videos de psicología y de filosofía. Y en un principio, los temas que trataba, a él no ser un experto, eran mucho más entendibles para el público mainstream, por así decirlo. Entonces, conforme más se va especializando, más es difícil encontrar una audiencia que pueda apreciar lo que está diciendo, porque involucra ciertos estudios. A fin de cuentas, si tú hablas con un experto, pues ya presupone que sabes ciertos conceptos que tú como no experto no sabes. Entonces, el arte es interesante porque te tienes que estar constantemente recordando que no estás hablando solo, ¿no? Que hay una audiencia con la que quieres razonar. Qué chistoso que estamos hablando de esto porque no acuerdo si en la mañana o anoche estaba justo pensando en una cosa así, que en gran medida el público, la audiencia, es parte de la obra. Uh-huh. Porque si no hay público, pues la obra no tiene mucho sentido. Sí. Es como esta teoría que dicen que es lo real y lo no. Bueno, podemos aquí filosofar 7 días, ¿no? Pero lo real y lo no real. Entonces dicen, por ejemplo, hay un bosque. Si nadie lo ve, ¿es real o no es real? Sí. La obra un poco eso, ¿no? Sí. Luego hay gente que a mí me encanta porque tengo amigos que todavía viven como si tuvieran 15 años con estas filosofías de que yo hago música nada más para mí. Sí. Digo, pues, si la haces para ti... No la publiques. Claro, guárdala en tu computadora. Pero si estás publicando y promoviendo, pues quiere decir que la quieres exponer. Y es muy natural. O sea, yo no haría nada para no exponerlo. Es como pintar y... Digo, si es una terapia para ti y luego lo tiras a la basura, está bien. Pero yo creo que lo bonito es ver la reacción. A mí me encanta ver la reacción de la gente. Y luego, bueno, volviendo a Vivo... Ni siquiera fue lanzada como sencillo y se convirtió en una de las canciones más famosas de la banda. Se las pedían. Sí, o sea, no fue... Ese disco tuvo 2 sencillos nada más, Revolución sin manos y Hipnotízame. Ok. Y Vivo, no sé qué pasó, que la gente la empezó a escuchar, no sé por qué diablos, empezó a sonar en algún lado. Y pues hay canciones con las que la gente conectamos, ¿no? Sí. Y... Pero eso pasó inmediatamente en el lanzamiento. No. O después, años después. Después, años se después, mantenía vigente. Después. Sí. Y entonces, y luego hay canciones que dicen, esta va a ser un super hit y no pasa nada. Sí. Entonces es muy interesante. Yo creo que se vuelve parte de la obra y parte de la historia de las bandas y de los artistas. Yo cuando, bueno, vas a venir seguramente al show. A este no va a poder ir, bueno. Desgraciadamente, pero el próximo sin falta, sí. Pero te vas a dar cuenta que cuando hablo con la gente, no hablo como con fans, y de verdad lo hago de todo corazón, ¿eh? No es una cosa para quedar bien con nadie. Yo sí siento que los fans de Fobia, pues, llevamos 35 años, o sea, ni siquiera se les puede llamar fans, es una familia y es o sea, yo cuando llegan hoy en día, tal vez hace 20 años no, pero hoy en día que llegan fans ahorita en el avión, un par de personas, te juro que siento que son mis amigos y siento que ellos se acercan a mí como un amigo. Leo, te juro, yo hasta digo, híjole, será un primo. Sí. No, es que te vi, yo soy de Saltillo, que no sé qué, ay, qué buena onda. Pero ahí es difícil explicarlo, pero hay cierta complicidad que ya lo saca de un fan y se vuelve como una especie de familia, porque ya vivimos muchos años cosas juntos, ya dijimos cosas que, ¿sabes? Ya hay una hermandad y una comprensión. Y específicamente esta banda llamada Fobia, que es como de chiste privado y de cosas, ¿sabes? Que tienes que entender, ahorita hablando de lo que decías hace un rato, tienes que entender ciertos códigos para realmente... entender el universo. Entender el universo y disfrutarlo al máximo. Hay eso. Entonces, cuando hacemos
chistes, cuando metemos malas palabras, cuando metemos mensajes ocultos, ellos lo entienden. Entonces, yo sí lo siento como una gran familia. Sí. Y luego hay los fans, ¿no? Que son, la oí en el radio, que nos acaban de descubrir. Pero hay una familia. Hay un grupo realmente que son los verdaderos fans. Arraigados, ¿no? exactamente. Que me imagino también es a quien se busca hablar. Hace poco también vi el documental, Seinfeld tiene un documental que se llama Comedian. Y es muy bueno. Y se trata justamente cuando termina el show Seinfeld, que se sale en su mejor momento, y él busca regresar al stand-up comedy. Entonces tiene que construir una hora. Entonces el documental documenta, vale la redundancia, a Jerry pelándosela para construir su hora. Y hay una parte que me llama mucho la atención que dice, es una mamada que en teoría yo debo saber qué es lo que es chistoso o no, porque tengo estas credenciales que me avalan tanto tiempo haciendo stand-up y tanto tiempo haciendo esta serie que fue la serie más exitosa en su momento, pero realmente los que deciden son ustedes. Sí. Son un grupo de personas borrachos que seguramente no saben nada de comedia. ¿Cómo balancear esa opinión de la gente, pero también con tu propia voz de querer estar en un constante avance? Yo creo que lo que pasa es que a lo largo de la carrera va cambiando. No es lo mismo cuando éramos una banda que tenemos 23, 24 años que ahora, o que cuando teníamos 40, ¿no? Yo creo que va pasando la vida y Seinfeld ya le dio la vuelta y ya. Sí. Yo creo que al principio, pues es como todo, ¿no? En tus 20s tienes esta onda de, no, voy a cambiar al mundo, y se trata del arte y de proponer, y es increíble, es hermoso, y ahí se define tu esencia y tu estilo y todo. Pero también eres muy Grinch, ¿no? Ellos no me entienden. Sí. Berrinchudos y natural de la edad, ¿no? Y luego con el tiempo te vas dando cuenta de que no hay tanto que está mal y hay mucho que está bien. Y no venimos a cambiar, venimos a aportar, pero no venimos a cambiar a nada ni a nadie. Y una vez vi a los Red Hot Chili Peppers decir eso, ¿no? Y mira que es una banda que se ha transformado y ha crecido y bueno, se ha convertido en una de las más grandes del mundo. Y aparte con un estilo muy peculiar y no muy comercial. O sea, no son así como el radio friendly particularmente, ¿no? Sí. Y decían eso, nosotros creímos que teníamos que educar al público y no es cierto. O sea, nosotros hacemos lo que hacemos y la gente lo entiende como lo entiende. Es lo mismo en la comedia. En la comedia volvemos a lo mismo. Si no hay nadie que se ríe, no hay comedia. O sea, si ves un comediante sin público contando chistes y nadie se ríe y oyes un silencio, se mata el chiste. Por muy bueno que sea el comediante. Entonces, y un poco el feedback es lo que vas tú descubriendo. Y tu stand-up lo vas escribiendo en base a la reacción de la gente. Si entran 4 chistes y nadie se rió, los quitas y que los cambias y cambias el... Entonces, tú no te das cuenta cuando tienes 20 y tantos años y crees que estás cambiando, que tú también estás siendo influenciado por el gusto del público, por lo que tú oyes en la... Entonces... Es una relación simbiótica, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, cuando ya te cae ese 20, dices... What the fuck. Vamos a hacer música que nos llene. Si se nos ocurre una brillante idea, qué bonito. Si no, lo decimos naturalmente. Y volvimos a las bases. Y la gente, es como lo que te acabo de contar. Hay fans que son increíbles, que llevan toda la vida con nosotros. Y luego hay nuevos que también están increíbles. Y luego hay gente grande que ni siquiera sabía que existíamos. Y luego hay quien nos redescubrió por la novia. Sí. No importa, están todos ahí juntos. Y lo bonito es juntar a toda esta gente. Fíjate que ahora, reflexionando sobre esto también, pensaba... porque me preguntaban la otra vez, ¿qué es lo que me ha aportado Fobia? Le digo, mira, más que aportar musicalmente, algo que siento que es hermosísimo, es que desde que empezamos y tocábamos para 100 personas, nuestro público siempre estaba mezclado. Había el punk, te juro, unos lados así opuestos. El punk de Iztapalapa y la chavita fresa de la escuela, y estaban bailando juntos y cotorreando. O sea, sin querer juntamos gente que en otras condiciones no se hubiera juntado en otros lugares. Y como que rompimos, yo creo que aportamos para que se rompieran también estos estigmas sociales que están tan marcados en nuestro país todavía, pero en esa época mucho más. Claro. Y eso es bien bonito, cuando volteas hacia atrás y dejas de pensar en la música y dices, ¿qué aportamos socialmente? Pues eso, como romper barreras. Era muy chistoso porque nuestro logotipo en esa época era un poco más como metalero o punk. Y bueno, éramos un poco punks cuando empezamos. Y entonces, pero pues cuando salíamos al escenario, en esa época, Ciudad de México, los punks eran, o sea, de cadenas. Y de repente salíamos 5 chavitos de 16 años, con los pelos parados, maquillados y con plumas. Pero tocábamos bien, porque ensayábamos todos los días 4 o 5 horas.
Y entonces era muy desconcertante para la gente, pero así nos fuimos ganando el público. Wow, estos güeyes no vienen de donde normalmente vienen los punks, pero lo hacen muy bien, pero tocan muy bien, pero tienen, o sea, era como muy desconcertante. Pero dirías que se ganaron a los dos públicos, uno en base a talento y a trabajo y el otro en base a estética, o sea, son importantes Sí, las porque dos. para nosotros era muy importante la estética en esa época, siempre nos ha gustado mucho. Es que la imagen en el rock también es muy importante porque transmite mucho de lo que quieres decir. Entonces nosotros, obviamente rompíamos un poco el patrón porque éramos la única banda que se veía como nosotros y tan joven. Y tocamos lo que tocábamos. Sí. Entonces, para acentuarlo o como para volarnos la barda, nos maquillábamos y nos poníamos plumas y nos parábamos con spray el pelo. Entonces era muy choqueante porque éramos 5 chavitos. O sea, ¿Y no era un pedo tocar menor de edad en lugares? Pues en esa época no estaba tan regulado. Yeah. Pero como nos veíamos un poco mayor, yo era el más chico. Sí llegamos a romper la ley. Sí. ¿Pero qué? ¿Los invitaban a bares a tocar o eran shows ya? Bueno, es que además no había tantos lugares para tocar. Tenemos un poco que inventar dónde. Esto fue antes del primer disco, ¿no? Sí, estamos hablando de 1985, 86. Okay. Y el primer disco sale en el 90. Perdón, 87. Sí, 86 ya tocábamos. Okay. 87 es cuando ya oficialmente... O sea, lo que hacíamos era tocar en donde nos invitaran, ¿no? Donde nos podíamos colar. En la graduación de un amigo, en la boda de otro, en la escuela. Tocábamos mucho en escuelas, okay. Festivales escolares. Y luego, bueno, estaba Rocotitlán, que fue un lugar muy importante, como el CBGBs, digamos, de México, ¿no? Luego abrieron el Look. Luego estaba Rockstock, que fue nuestro apogeo ahí, porque hacías como una pequeña temporada, era de jueves a domingo. De jueves a sábado, perdón. Y entonces tocaba las 3 noches y se transmitía en Rock 101 en la Ciudad de México, que era la única estación de rock que había. Entonces daba como mucha proyección y ahí nos ayudó mucho a crecer. Pero básicamente donde nos dejaran, o sea, sí. Ganando dinero o no, en ese momento lo importante era tocar. Y así poco a poco. También eso es importante de por qué se empezó a generar esta escena y por qué ya no se genera tanto, ¿no? Porque también hacen falta esos lugares clave. Digo, en su momento Monterrey también pues tenía el Café Iguana y varios lugares en donde muchas bandas venían de todo el Cocobongo venían a tocar. Ya eso ya no se da tanto. Hay un libro, pues, el de How Music Works de David Banks. Lo estoy leyendo. Está muy bueno. Bueno, al final no te voy a spoilear porque no es una historia, pero habla de esto, habla de cómo crear una escena. Claro. Y te da estos elementos que ahora que los mencionas, pues, hacen mucho sentido porque empiezan a salir. Es muy importante. Y ¿sabes qué? No nada más por el público, por estar generando, sino por las bandas, la convivencia de bandas. Sí. O sea, lo que llamamos el movimiento de rock en español. No es que nos juntamos en un meeting y dijimos, muchachos, vamos a hacer, o sea, fue una cosa espontánea porque nos veíamos en Rocotitlán. Yo iba a veces en martes, aparte cerraba a las 12 de la noche, entonces aunque fueras a la escuela el día siguiente, pues nos vemos a las 9 en Roco y a ver quién toca, y veías un par de bandas y te ibas a dormir, a las 12 estabas dormido. Entonces, y ahí nos veíamos y me encontraba a todo el mundo, a los Caifanes, a Maldita, a los Amantes de Lola, entonces éramos amigos y veíamos, y oye, ¿qué te pareció la tocada? Y nos dábamos crítica constructiva. Pues bien, no sonaba muy bien los teclados y tal. Y esta rola me gustó, esta no la entendí muy bien. Bla, bla, bla. Sí. Y se genera una comunidad. Y se genera una comunidad, se genera un movimiento, se genera una hermandad que luego ayudó mucho porque cuando nos íbamos de gira, pues nos ayudábamos. Con Maná, por ejemplo, nos contrataban mucho juntos porque pues, sentían que estábamos más o menos rostros ocultos, Maná, nosotros. También con Caifanes y con Bon y así. Pero me acuerdo mucho de una gira muy larga que nos echamos por el norte, en camionazo así. Esas cosas te unen de por vida. Es como naufragar en el mismo barco. Y nos íbamos, fíjate, en un camión, en un solo camión, con camas, todo Maná, todo Rostros, todo Fobia, con staff en un solo camión. En un camión. ¿Cómo cabían? Pues gente durmiendo en todos lados. Habían 2 camas, ¿no? Está el pasillo, y estaban 2 camas así, 2 camas así, 2 camas. Dormíamos horizontales, con las nalgas en el aire. No mames. Sí, para ir al baño pasabas por abajo. O sea, horizontales en los 2 pisos. O sea, la cabeza acá y el cuerpo acá. Pero en los 2 pisos de la litera. No mames. Para que cupiéramos. A veces, y luego ya te tocaba una camita y luego 2 en un, o sea... Y luego no saben la madre de repente que se caía uno que estaba... Claro, porque aparte, pues, los baches, no, era una... Pero a esa edad nos valía madre y lo que queríamos era tocar. Y bueno, pero te lo cuento porque... Nos ayudábamos muchísimo, compartíamos staff, oye, se tronó un parche, usa el mío. O sea, esa parecen cosas muy, muy bobas, pero es lo que forma y construye el movimiento. Y
y es indispensable, o sea, estoy de acuerdo. Ese recurso que creo yo que no se menciona tanto de las ganas que te da la juventud, es algo que tienes que aprovechar, ¿no? Claro. O sea, a mí recientemente Ahorita no lo haría nunca. Sí, exactamente. vi que en su momento en una entrevista que te aburrían las clases de piano o que no te gustaban las clases de música, pero como que ya lo tomabas porque tenías esas ganas. Hace poco me tocó revisitar un proyecto que hice de una banda que sacamos hace como 10 años y pues estábamos bien morros, teníamos pues como 20 años. Y hay como una documentación, porque yo no tocaba, yo era el que documentaba todo, de los behind the scenes y lo estaba viendo con un amigo. Y decíamos, no mames, o sea, ¿cómo hacíamos eso? Ahorita ni de pedo. Nos íbamos al monte disfrazados de silvestres, luego nos arrestó la policía porque no teníamos permisos. Tantas cosas que en su momento eran, sí, vamos a hacerlo porque tenías ganas de que las cosas pasaran, que conforme se va pasando el tiempo, eso se empieza a acabar. Se empieza a acabar, sí. Sí. Si te vuelves más comodino y menos, no tienes esa hambre. Pero es muy bonita esa época y te define también, porque pues, también la cagas muchísimo y cagándolo se aprende, ¿no? Y tiene que ver con ese mismo motor que ahorita mencionabas de que al principio en tus 20s como que tienes esta mentalidad casi por naturaleza de antisistema y eso a la vez te incentiva y te motiva a querer destruirlo. Y conforme vas avanzando, yo ahorita estoy ya saliendo de mis 20s, me quedan 2 meses. Ya te estás metiendo en el sistema un poco. Ajá, y lo que te empiezas a dar cuenta es que el sistema muchas veces eres tú del futuro. O sea, empiezas a hacer estas conexiones de que no mames, este güey era yo hace 10, 20 años y te empiezas a empatizar con las dos partes. Entonces, por consecuencia, te vuelves un poco más sintético o sintetizador, menos silvestre. Exactamente. Menos silvestre. Y sabes que también te das cuenta que el sistema, no es que lo dejes de querer cambiar, pero te das cuenta que el sistema se cambia por dentro, no por fuera. Y tienes que ensuciarte las manos para cambiar el sistema, ¿no? Tienes que jugar el juego para... Claro, y todo tiene su lado de ceder. O sea, no puede ser anarquista 100%, nadie. Claro. Entonces, pero hay que ser astuto y sí se puede. Nada más hay que saberlo. Pero bueno, eso lo vas aprendiendo con los años y es muy natural. Y o sea, no me acuerdo en qué película de Kevin Spacey decía una frase así, que si no tenías, si no eras rebelde en tus 20s, no tenías corazón. Pero que si no estabas adaptado al sistema para cuando tenías 30, no tenías cerebro. Sí, digo, un poco sí. Pero no quiere decir que ya te volviste aburrido y perdiste tus sueños. No, más bien te volviste astuto, consciente, maduraste y sabes ahora lo que quieres y sabes para dónde. Es interesante. La vida, la verdad es que todas las épocas son importantes. O sea, la vida solamente es rica en experiencias. Sí. Entonces tienes que tener la experiencia que te toque en el momento de tu vida que te toque. ¿Y te costó cerrar ciclos, por ejemplo? Aprendí a hacerlo. Aprendí la importancia de cerrarlos. Yo viniendo del rock, en el que hay esta falsa creencia. Bueno, hay 2 falsas creencias muy importantes. Una, que el desmadre es lo más importante. Sí. Y mientras más desorganizado y todo, más libertad tengo. Sí, error. Sí. Mientras más estructura en tu vida cotidiana tengas, más libertad tienes. Claro. Hay una frase también ¿de quién es esta? No me acuerdo, pero dice, sé estructurado. ¿De quién es? Espera, ahora me acuerdo. Okay. Sea estructurado en tu vida como aristócrata para que puedas ser salvaje y libre en tu arte. Sí. Entonces, o sea... Digo, hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, David Lynch, creo que cuando estaba escribiendo Twin Peaks, iba todos los días al mismo restaurante y pedía la misma cosa. Porque tener esa consonancia te da un escenario para precisamente usar esa creatividad en cosas que realmente quieres usar. O sea, a fin de cuentas, la fuerza de voluntad diaria es un recurso limitado. O sea, solamente puedes hacer tantas cosas porque si no acabas con la cabeza tostada. Pero la rutina, el orden, o sea, somos seres rutinarios y nos gusta, por mucho que creamos que no, a mí el desorden, no, esa es una. Y la otra es que, o sea, el orden te da más libertad y la otra es que también... o sea, mientras más tiras a la portería, pues más goles vas a meter. Sí, claro. O sea, es como una continuidad y un entrenamiento y una cosa de volverte mejor, pero a través de las experiencias y de abrirte a vivirlas y todo. Entonces, yo creo que estos mitos del rock, de que no hay que estudiar, bla, bla, bla. Yo también me volví muy flojo también porque decían, este es rock, tío, yo que voy a estar vocalizando. Y luego me di cuenta que no, que sí es muy importante entrenar la voz y hay que descansar y hay que practicar y tal. Porque es tu vocación y es tu vida
y pues hay que darle cierta seriedad. No quiere decir que te vas a volver una persona aburrida y seria, simplemente te vas a volver un mejor artista. Sí. Pero de chico hay esta creencia. Entonces, no sé por qué estamos hablando, me fui del tema. También porque tenemos el sesgo de siempre querer analizarlo desde la perspectiva de qué diría mi yo de 20 años de mi yo de ahorita. Y la neta es que no le debes nada. Seguramente estabas más pendejo a los 20 que ahorita. Obvio. Y si lo desmitificas de esa forma, pues dices, bueno, no importa lo que pensaba a los 20 años, ¿qué pienso yo ahorita? Claro, es un proceso. Sí. Sin ese de 20 años no hubiera sido el que soy ahora. Claro. Entonces hay que aprender. Lo de los ciclos, decías. Es bien importante eso. Aprendí también eso porque... exacto. Pero me fui del tema. Uno cree también de chico que... No, yo voy a extender la adolescencia hasta donde pueda, ¿no? Sí. Entonces de repente somos adolescentes de 48 años. Y pues no, esta imagen de Keith Richards y todo eso es una imagen nada más. Sí. O sea, si lees la vida de ellos y en realidad son muy profesionales y muy... Entonces, pero sí aprendí a golpes, ¿no? Porque dices, bueno, ok, quiero vivir esta vida, está increíble, sí, pero también hay que cerrarlo, ya, been there, done that, y abro el siguiente. No quiere decir que lo tire a la basura, es parte mía, pero ya, y luego cerrar este también, y luego... Y entonces va cerrando y va cerrando y va cerrando, y cuando abres el nuevo, es un panorama completamente... O sea, si extiendes demasiado un ciclo, te quedas estancado en él. Ahí están los viejitos Grinch, ¿no? Que están frustrados con la vida porque quieren seguir siendo el güey de 20 años y ya tienen 80. Y no, o sea, ya cerré ese, qué bueno, bye, gracias, y abro este. Y ahora viene, en vez de mirar hacia atrás y qué nostalgia, al contrario, vienen cosas mejores todavía del futuro. Claro, mi cuerpo no va a ser el mismo, pues no, mi método, pero mi madurez sí, mis logros también, mis ambiciones o sea, qué padre que vienen cosas nuevas. Siempre hay que estar viendo hacia adelante. Entonces, la apertura y la cerrada de ciclos, híjole, es difícil porque no hay un punto exacto. Sí, exacto, no son absolutos, ¿no? De repente... No son absolutos, pero hay que ir ya sabiendo. Es como un fade que le vas poniendo entre una pista y la otra, ¿no? Exacto, es un mix. Sí, es un mix entre... Pero sí tienes que ser honesto contigo mismo, decir, esto ya se tiene que acabar. O sea, cerremos y viene otro y abramos. Y eso es bien importante. Y de chico crees que no, yo quiero ser joven para siempre. Y no quiero tener que trabajar. Y no, o sea... Luego ya disfrutas esas cosas que de niño te parecían como aburridas y de viejitos. Y te empiezas a dar cuenta que la vida sí pasa. Y a mí me pasó, por ejemplo, con futbolistas que pues mis ídolos de chicos ya están todos retirados. Ajá. Y ahora hay nuevos ídolos, hay nuevas caras ocupando las mismas posiciones. Y eso, incluso también cuando me gradué de la universidad, iba a la universidad y de repente veía los mismos pasillos con gente que no conocía a nadie. Te empiezas a dar cuenta que la vida avanza y tú... Claro. Y tú te vas a ir y la vida va a seguir fluyendo. Y esa es una realización muy fuerte que me imagino que la manera de aferrarte es, no, yo soy joven toda la vida. Y no, el tiempo sigue pasando. O yo soy muy importante y mi generación es muy importante. Nadie es tan indispensable ni tan importante. O sea, todos vamos de paso y hay que gozarlo y aportar lo que tengamos. Y otra cosa que es bien bonita, porque tampoco hay que ver la vida como, bueno, nada importa y todos nos vamos a morir. No. Venimos a aportar y hay que ver el trabajo y tu desarrollo personal y laboral en esta vida también como un servicio. No nada más por mí, porque me haga sentir bien y porque gano dinero y con eso vivo. No como un factor de supervivencia, sino como un servicio para todos los demás. Por ejemplo, la carrera musical, ¿no? Que estamos hablando de Fobia. Ahorita te dije algo que aportó socialmente, que no tiene nada que ver con dinero, ni con éxito, ni con canciones, ni con nada. Es un factor social. Yo cuando salgo a cantar me fijo mucho en la gente. Hay gente que está llorando, que está abrazando, que seguramente, no sé si están recordando algo bonito, acordándose de un amigo que se murió, que le gustaba Fobia. Quién sabe, se conmovieron, o que van con su hijo y dicen, wow, este momento. Se me enchinó la piel ahorita. Claro. O sea, eso... es un servicio, o sea, tú das un servicio también. Esto que estamos haciendo ahorita es un servicio para mucha gente. Tal vez hay un chavito ahorita de 14 años que está escuchando y tal vez este programa le cambie la vida. Sí. Y diga, Roberto, y en 20 años te va a caer un día y te va a decir, Roberto, yo te escuché. Bla, bla, bla. Sí, sí me ha pasado esas situaciones y te empiezas a dar cuenta que tú no controlas el contexto en el que se consume
lo que sea que estás creando, y que el arte es este ente proyectivo en donde si a mí me dicen, oye, me gustó mucho este podcast, eso habla más de esa persona que de mí. Exacto. O sea, el arte tiene la capacidad de ser un espejo. Exacto. Es como si tú hablas mierda de alguien, realmente hablas más de ti que de él. Claro. O sea, te estás proyectando. Y una canción, pues tú no puedes controlar cómo la puede interpretar alguien. O sea, no es lo mismo poner la canción vivo en un funeral, a ver qué significado tiene, a poner vivo en una montaña rusa, ¿no? Exacto. Ese cambio de contexto hace que se interprete la obra de una forma distinta. Exactamente. Sí, es como cuando vas a un museo, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a ver una obra de Orozco, que era una caja de zapatos, de Gabriel Orozco. Una caja de zapatos. Sí, okay. Claro, pero la caja de zapatos puesta en ese momento, en ese lugar, sí. Y tratándose de tal. Ah, una obra. Sí, su pieza era una caja de zapatos. Sí. Claro, si la veo aquí, me puede decir, es de Gabriel Orozco. Y te voy a decir, sí. Sí. Digo, es un ejemplo tonto, pero sí, claro, el contexto tiene todo que ver. Y pues volvemos al principio, el público es parte de ese equipo, ¿cómo le llamamos? No sé, por de ese contexto, ¿no? Pues o sea, parte del diálogo. Parte del diálogo y de la obra también. Sí. Y sí, a fin de cuentas, acaba influyendo. O sea, es que es difícil porque creo yo que si abres la puerta a estas emociones muy positivas de reacción de gente, también pudieras abrirlas a las negativas. También hay gente que de repente te agarra de bajada porque dentro de su contexto, pues escuchar vivo en un funeral a lo mejor no fue la mejor experiencia, ¿no? ¿Cómo también te alejas de esa crítica que tanto que no dejas que te sube como que también que te baje? Pues también te vas entrenando. ¿Te refieres como ahora con las redes? Y ahora con las redes es más inmediato, ¿no? Mucho más. Cuando empezábamos hace 10 años con las redes y eso, sí era como, ay, güey. No sabía que tenía tanto hater. Porque además también era nuevo ser hater. Entonces y es muy fácil ser hater. Entonces todo el mundo... Afortunadamente nunca hemos tenido bueno, yo en lo personal no muchos y la banda tampoco, pero hay gente que sí digo, wow, ¿cómo le tiran mala onda? Y muy mala onda. ¿Ni cuando estabas en tele? Fíjate que no. ¿No? De repente alguno que otro, sí. Pero pues son hates aparte muy bobos, ¿no? Sí. Se nota pues lo mismo, ¿no? Que espejea más de lo que carece que el hate en sí, ¿no? Pero yo ya trato de no entrar en polémicas y ya me da un poco de flojera. Pero... sí te vas entrenando, porque también hay gente que sí realmente te hace críticas, bueno, y dices, ay, güey, sí es cierto, tío, o sea, tiene fundamento lo que dice, y hay gente que sabes que me está molestando. Pero no es fácil recibir eso, y deja tú para nosotros, para niños, que, sí. O sea, un niño de 9, 10 años que está viendo eso, o 12 años, no tiene la madurez para aguantar 3,000 haters, ¿no? Entonces sí, es una cosa delicada. Pero te vas como entrenando, y bueno, no sé, a mí me parece que... O sea, a estas alturas de mi vida, de mi carrera, sé que lo que estoy haciendo me llena y sé que lo estoy haciendo bien y habrá cosas que peguen y que no, y que gusten y que no, pero no estoy volcado en la opinión pública. Sin embargo, también creo que ese feedback es parte de tu carrera y es parte de tu vida. Entonces, lo aprendí mucho cuando empecé a hacer tele, fíjate, ahorita que lo dices, porque estaba muy chistoso porque cuando empecé a ser miembros, me di cuenta que casi todo el público de Unicable no conocía Fobia, no sabían ni que existía Fobia. Okay. Y por supuesto no sabían que yo cantaba en un grupo. Entonces me gustaba mucho ver que, este güey es uno de miembros. Y por el otro lado, como la banda de rock no veía la televisión, pues tampoco... Entonces era muy padre porque tenía yo como dos bien mundos. Bien divididos los dos. Y a veces convergían ahí un poco, pero no, eran como bien divididos. Y es muy padre porque te ven sin prejuicio, te ven sin... O sea, es como otra onda. Y ahí... para que te iba a decir también de la televisión, que empecé a hacer tele, y la gente como que me veía de otra manera a mí, se me acercaba de otra manera, y me di cuenta que también cómo te ve la gente y cómo te percibe el público, porque cuando trabajas en una cadena de medios, te pasan a veces reportes del feedback de la gente. Sí. Y me sorprendía mucho ver ciertas cosas que yo como que... Te pasan reportes de lo que la gente piensa. De lo que la gente piensa. No mames, sí, esporádicamente. Afortunadamente me iba muy bien. Sí, si te fuera mal, a lo mejor estarías contando. No hubiera hecho 9 años. De puto me estaban mandando. No, y me hubieran corrido antes de 9 años, ¿no? Pero ¿cómo sacan los datos? Con encuestas, me imagino. Encuestas. Todo el tiempo. Tiene bueno, no sé si una o varias compañías de encuestas contratadas así en la nómina. ¿Y no fue difícil para ti en el sentido de que
pues vienes de una generación en donde el artista de rock conlleva cierta mística de, pues, parte de la esencia de una banda, de no saber qué está haciendo y de repente lanza un nuevo disco. En ese sentido, ¿no fue contraintuitivo para ti abrir y que la gente te conozca, pues ahora sí, a tu yo Pues fue un riesgo grande, la verdad o sea, me tardé en decidir y no fue fácil, pero justo es lo que hablábamos hace un rato. Creo que a veces tienes que pues dejar, o sea, cerrar ciclos y abrir otros. Y nosotros, sobre todo en el rock, somos así de que no me haces esto. Sí. Y luego dije, a ver, pero ¿quién dice? O sea, ¿por qué tengo que ser yo como los demás? Si a mí sí me nace hacerlo, me gusta, me divierte y tengo la posibilidad. Y tengo toda esta otra posibilidad de mercado por este lado. Y ¿por qué no? Pues intentemos. Y si no, bueno, pues no lo hacemos. Sí. Y empezó a jalar no nada más bien, increíblemente bien. Y ahí descubrí algo más. Le fue cabrón al programa, ¿no? Rompimos todos los récords o sea, fue un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Normalmente un programa tarda entre mínimo año y medio, 2, en empezar ya. Nosotros al año, antes del año, ya estábamos haciendo una gira con el espectáculo. Acabaron haciendo un show en vivo después, un show en vivo. Y aparte, por ejemplo, para la gente que no sabe de ratings, porque pues, nada más los que estamos ahí adentro sabemos, pero en televisión de paga, digamos, 10 puntos de rating en televisión abierta cuentan como 1 de paga, ¿no? 10 puntos en televisión abierta es 1 de paga. Es 1 de paga, haz de cuenta, ¿no? Entonces, llegar a un punto era muchísimo. Nosotros tuvimos entre 6 y 7. Okay. Eso es como 70 puntos, es una locura. Ese cálculo de puntos es como una caja negra en donde te dicen, este fue el rating, ¿no? Sí, aparte en esa época, sí. Ahora ya es otra, ¿no? Pero pues siempre me ha hecho muy curioso en cómo también calculan eso. ¿Cómo lo calculan? No tengo idea tampoco. Supongo que son empresas también especializadas. Pero bueno, lo que aprendí también es que o sea, si lo sabes llevar, tú traes las riendas de tu carrera y de tu vida. Y tú sabes intuitivamente dónde estás bien y dónde no. Entonces, no nada más descubrí que podía hacer varias cosas y que las disfrutaba, sino que una va potencializando a la otra. Sí. Y luego cuando hice los Concord pasó lo mismo, como que una iba jalando a la otra y entonces... Acaba sacando habilidades, claro. Lo decía, perdón, te interrumpí. No. Y luego me empezaron a salir otras cosas. Pues hace bien televisión, a ver que conduzca estas cosas. Y dices, no, yo no soy conductor. No queremos que... Justamente lo que no queremos es conductores. Pero me estás contratando para conducir. Sí, pero es que quiero a ti hablando de esto. Bueno, entonces lo hago como yo quiera, así. No hay guión. Bueno, hay 3 nombres, póntelos ahí y tú habla. Y lo empecé a hacer y empezó a jalar bien. Y luego, oye, pero si haces bien eso, podrías actuar. Bueno, estudié actuación de chico, pero pues estoy un poco verde, pero pues... ¿Estudiaste actuación de chico? Sí. ¿En dónde? Con Enrique Pereira. Ok. Un maestro allá. Pero de manera muy natural. O sea, es más, lo hice más como para expresión corporal y eso. Okay. Pero era muy padre el taller porque era de lunes a viernes, abiertos los horarios. Y cada día era una cosa específica. Entonces, un día había, de cuenta, de escenas de acción. Otro día, pura relajación. Otro día, improvisación. Así. Entonces, ibas la semana completa si querías o los días que quisieras. Muy abierto. Y luego, bueno, ya cuando empecé a hacer más teatro y más cosas que pues, necesitaba yo prepararme, hice el taller de Fernando Piernas, que es muy famoso allá en la Ciudad de México. Pero, pues, en realidad no. Pero una cosa me empezó a llevar a la otra y lo empecé a disfrutar mucho. Y luego... Por ejemplo, ahora que hice teatro musical que nunca en mi vida había hecho, no sabes cómo... Jesucristo superestrella. No sabes qué experiencia tan increíble. Además, te va como enamorando, te reenamoras de lo que hacías, porque a veces ya como que dices, sí. ¿no? Te reenamoras de esto, pero además descubres esto, y es la primera vez en mi vida, te va a parecer peculiar esto, pero yo estoy acostumbrado a ser el único cantante entre muchos músicos, ¿no? Entonces todos, ay, con la guitarra, y yo, güey, pues es que estoy... Ay, no seas nena, a ver, cabrón, otra vez la canción aquí... Y a mi edad también cantar 3 horas y media. Sí. Y nadie te entiende. Y aquí era todo lo contrario. Éramos 43 cantantes con 5 músicos. Entonces era, a ver, bájala abajo, cabrón. Sí. Y ellos no eran ahí. Sí, señor. Sí. No, y aparte hay una hermandad y una disciplina y una... Bueno, empecé a estudiar vocalización otra vez y hasta la fecha todos los días hago... Ejercicios. Ejercicio físico y ejercicio vocal todos los días. Se me quedó la manía desde hace 5 o 6 años. Y es una hermandad y una cosa de que tenemos un chat y de pronto tiene laringitis, no sé quién, no trae. Sí, claro, vente, pero yo traigo té. Oye, se lastimó la pierna. No. O sea, porque son atletas. O sea, nosotros éramos nada más como invitados, pero los que hacen realmente teatro musical son atletas del arte. O sea, y aparte extraordinarios bailarines, cantantes y actores. Y entonces les aprendí muchísimo a todos. Fue una experiencia increíble. Y luego eso pues me llevó a hacer otras cosas. Me invitaron a hacer una serie. O sea... La carrera
cuando realmente lo disfrutas, te sientes cómodo y lo puedes hacer, siempre hay que tratar de abrazar todo lo que venga. Yo, en mi caso, Claro. soy yo, este artista llamado Leo. Sí, a mí en lo personal también me ha funcionado mucho eso. Y si quieres bajarle, díseme. No, es no quiero que luego en la noche... tuve una gripa hace una semana y está saliendo todo. Te empiezas a dar cuenta incluso platicando con gente que se dedica a cosas distintas, que realmente hay muchísimo en común. O sea, estas divisiones entre las áreas de conocimiento o profesiones a veces incluso son arbitrarias. O sea, a fin de cuentas, todo el conocimiento humano es conocimiento humano independientemente si lo apliques acá y acá. Entonces, el hacerte una persona multidisciplinaria te permite ver esos patrones y a veces puedes extrapolar un patrón de acá y aplicarlo acá y funciona. Total. Y me imagino que eso te acaba funcionando. Claro. Hay un especial de Chappelle en donde habla sobre cuando empezó, da un discurso en una escuela en donde iba él a actuar y hablaba sobre sus inicios en stand-up. Y él decía, yo tenía una ventaja gigantesca porque lo que aprendí en esta escuela, siendo actor, lo ponía en la puesta de escena de mis especiales y me daba una ventaja gigantesca. Claro. Entonces el exponerte a más cosas te da estas herramientas que después las tienes en tu caja y si las aplicas en un área en donde no se le había ocurrido a nadie aplicarla porque no conocía este otro patrón, haces estas cosas disruptivas, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Eso me ha pasado y me encanta. Ahorita estoy preparando una obra de teatro. De hecho, hoy cancelé mi ensayo por venir. Ok, una disculpa entonces. Una disculpa al señor director. Pero está increíble porque es comedia. Ya. Entonces, es una obra, nada más somos 2 actores. Es muchísimo trabajo porque hay muchísimo que memorizar. Pero la comedia está... Bueno, ahorita que hablabas de Seinfeld, es de mis ídolos. Y me gusta tanto porque la encuentro muy musical, la comedia es muy, pues es timing. Claro. O sea, pierdes el beat y bye. Y me imagino que te diste más cuenta en los shows en vivo, ¿no? Sí, que con miembros. Son estructurados y ya dices, bueno, aquí tiene que pasar esto y hay una musicalidad en ese timing, ¿sí? Exactamente. El show de miembros era muy padre porque lo escribió Mauricio Castillo, pero mucho aportamos todos porque lo escribió en base a nosotros. Lo que pasa es que él sí sabe, es dramaturgo, ¿no? Pero el gran reto de ese show es que parecía que todo era improvisado. Sí. Y en realidad estaba 95% escrito. Había cositas ahí, pero era una estructura completamente planeada. Y entonces era el gran reto, que la gente, si muchos nos decían, oye, qué bárbaros, ¿cómo improvisan? Era una flor. Y luego lo decíamos, no, pues claro, estaba escrito. Ah, no manches. Entonces todavía lo aprecias más de otra manera, ¿no? Que ese problema, o sea, es una bendición y un problema que tiene el stand-up, porque el stand-up es así, o sea, las horas son horas que llevan un chingo de tiempo repitiéndolas noche por noche. Exacto. Y el chiste es hacer que se vea natural. Exacto. Pero después el problema para los comediantes se vuelve que cuando se paran al escenario parece que están hablando y diciendo lo que piensan, cuando realmente es un producto trabajado noche tras noche. Entonces, correcto, muchas veces esa familiaridad o esa espontaneidad falsa parece tan real que se acaba sacando de contexto y los cancelan. Exacto. Exacto. Entonces ahí aprendí eso y ahora que estoy haciendo esta obra, pues sí, me acuerdo mucho de miembros porque y ahorita ensayamos sin risas, volviendo a lo que hablamos hace rato. Ya cuando hay risas se convierte en parte de la obra, porque la risa tienes que terminar, ¿no? Esperar a que termine la risa, ¿verdad? Y luego hay veces que juras que se van a reír y no se ríen. Y eso es el gran reto, que cada público es diferente y tienes que estar terminar con un oído ahí. Pero bueno, o sea, toqué ese tema porque en eso estoy ahorita y me encanta, pero principalmente estoy con lo de mi disco y también ahora que hice mi disco, lo pensé completamente en un formato teatral. Ok. Ahorita que hablamos de la multidisciplina. Sí. Y desde hace años, desde hace un par de años que estaba ya trabajando en esto, le decía yo a Cristian, es que yo no quiero salir a hacer un show de rock, ni quiero hacer un disco de rock. O sea, vamos a irlo diseñando a ver cómo sale y salió electropop. Sí. Pero dije, yo no quiero traer, bueno, la guitarra, punto que sí, pero no va a ser un show o sea, va a tener más que ver con David Byrne, justamente, que con los Killers, ¿no? Sí. Y entonces lo empecé a ver y entonces de Jesucristo Superestrella con María Meneses, que era nuestra coreógrafa, hablé con ella y entonces van a haber bailarinas y van a haber bailes y va a ser una cosa más de expresión corporal. Y estoy muy emocionado de montarlo porque vamos a estar haciendo el año que entra festivales y va a ser muy desconcertante ver mi show. Sí. Porque pues sí, o sea, bueno, lo dice David Byrne en el libro ¿no? Que estamos leyendo. Bueno, que ya leíste tú. Que cuando estás, o sea, te dicen, a ver, vas a ir a, digamos, el Vive Latino, ¿no? Sí. Y el headliner es los Killers. Y va a estar los Strokes y va a estar Molotov y tal. Entonces, dices, para empezar,
no me alcanza para hacer el show de ellos. Sí. No tengo el dinero, no tengo el presupuesto, no voy a estar en ese escenario tan grande, pero me trato de esto, lo puedo hacer así, y muchas veces tu show llama más la atención que muchos de los que traen demasiadas pantallas, porque todo el mundo las trae. Claro. Entonces, y idear eso, pues es difícil, porque tiene que tener ciertas... O sea, requiere de echarle más cabeza y más... Y también parte mucho de un autoconocimiento y de un conocimiento y una honestidad de qué es lo que vas a hacer y en qué contexto lo vas a presentar. A mí me pasa con el podcast. Hubo un tiempo... O sea, yo en su momento me enfocaba mucho en los episodios completos y hasta la fecha pues es lo que más me gusta. Pues al final estamos grabando episodio completo. Pero la verdad es que la gente lo que más consume son clips. Entonces, el tener esa información te hace presentarlo de una manera en la que eres honesto. Hay mucha gente que ve los clips cagando. De hecho, vino Facundo y me dice, güey, vi tu cara y me dieron ganas de cagar. O sea, ya pavloviana la cosa. Porque ya asoció a un cierto caso de uso. Entonces, estar consciente en dónde te vas a estar presentando te dota de información que puede hacer que presentes mejor tu idea. Claro. Es que el público influye en la obra también. Sí. O sea, por muy honesto que quiera ser el artista y por muy, yo hago lo que yo quiero y muy necio, que no me digan. O sea, siempre que haces una canción, piensas. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el primer disco, pues nunca habíamos girado. Pero ya cuando nos dimos cuenta de cómo es la gira y que necesitas más canciones prendidas, pues dices, no, vamos a escribir canciones más para arriba. Eso ya te está influyendo el público. Entonces no es de que, la necedad. Y entonces, y luego, durante Mundo Feliz y Leche es cuando más giramos en la vida. Y entonces por eso es que también Leche salió con tanta energía, porque queríamos ver a toda esa gente que ya estábamos jalando, ya estábamos llenando lugares grandes, saltar y hacer slam. Entonces, también te acaba influyendo. Y lo que escuchas en la radio, y no me digas que alguien que escribe una canción, queremos que sean buenas, pero también queremos que sean funcionales, sí. O sea, que sean grandes, ¿no? O sea, nadie quiere tener fracasos, pero todos queremos tener éxitos. También es un balance, ¿no? Porque es tampoco no obsesionarte tanto con el medio. Ni con una ni con otra. Porque ya incluso se llega al extremo en donde algunas canciones se piensan el coro para TikTok. ¿Cómo puede ser? Entonces ya llegas todavía a un extremo. El chiste es encontrar un punto medio en donde coincides las dos partes. Estoy de acuerdo. Pasa, por ejemplo, con las colaboraciones. Sí. A mí me gusta mucho la colaboración, pero luego se sienten forzadas, ¿no? Es como, claro, quiere abrir mercado en Sudamérica y en Norteamérica. Sí. Pero cuando es una buena colaboración que viene al caso, o sea, cuando es genuina, de que, tengo que escuchar a esta chava cantando esto, que aquí estará increíble. Y luego además, en cuestión de mercado, suma los dos, pues padrísimo. Claro. Pero sí, a veces ya es como... Y luego la composición también, hasta libros de composición ya así de súper técnicos. Claro. Casi como... Pues es que ya se ha vuelto, y te lo quería preguntar, o sea, la música hay cierta categoría que se puede volver incluso un producto hecho en masa. O sea, yo platico con productores y me dicen, güey, tráeme a cualquier persona y con esta plantilla te puedo hacer una canción que funcione de cierta manera. O sea, y cada vez se vuelve... Y cierta música, porque creo yo que a lo mejor el problema que tiene la música que no tiene, por ejemplo, el formato de video, es que creo yo que en el video está más categorizado a qué es cada cosa. Por ejemplo, un podcast mío, pues no lo puedes comparar con una película de Woody Allen, porque aunque los dos sean videos, son dos formatos distintos. Sin embargo, en la música existen los géneros, pero esa distinción no es tan grande. Sí creo que hay canciones que son más temporales, más para bailar, para mover el cuerpo, y luego está este proceso mucho más artesanal, que son canciones que a lo mejor tratan con cosas no de cultura pop, sino temas más humanos. Pero todo se mete como música. Entonces creo yo, ninguno está mal y está bien, nada más que yo sí veo una diferencia muy grande entre estos dos productos. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿te refieres a dos productos en diferente formato? O sea, dos géneros musicales diferentes. Yo no los vería como géneros, o sea, yo sí los pondría como... Creo yo que en la música hay productos perecederos y no perecederos. Entiendo. Y en la tele también, o sea, en la tele podría sacar una serie que trate sobre TikTok y ahorita va a ser muy vigente, pero en 3 años no. Entiendo. Y es un formato hecho específicamente para esta época. Y en canciones hay lo mismo. Hay lo mismo. Sí. Pero todo se agrupa como música y se compara como igual y no son igual. Y ninguno es mejor que otro, nada más son diferentes. Ok, sí, te entiendo. Creo que tendrías que preguntarle a alguien que esté en una disquera. Porque pero sí, es buena pregunta. La verdad sí es cierto. Se echa todo en la misma bolsa es muy diferente. Lo que pasa es que es difícil. O sea, yo creo que... Mira, yo lo comparo con cualquier empresa. Tú tienes una empresa de productos, o sea, de botanas, por ejemplo. Y entonces tienes
la botana, que son las papitas sabritas que son de toda la vida y que sabes que funcionan y están, y dices, bueno, pues voy a sacar una nueva, le voy a cambiar la S. Es la misma papa, ¿no? Y ahora vamos a hacer una que es esa, pero con chile. La voy a hacer onduladita en lugar de que sea Exacto, pero es la misma papa, ¿no? Y luego acá, pero aquí sí vamos a sacar un producto nuevo que es un cacahuate que tiene doble cacahuate y son 3 pegados. Ok. Y ese es un gran riesgo. Y luego nos vamos a la segura. Van a hacer una de mames de cacahuate. Y la paletita, es lo mismo. O sea, desgraciadamente se ha vuelto muy así, muy... O sea, ¿cómo digamos? La industria se ha comido a lo artístico mucho. O sea, porque pues gracias a estos aparatos y a todo el monitoreo o sea, hay un mejor conocimiento del público del consumo. Ya en los celulares pues, todo el mundo te tiene fichado y sabe qué consumes, qué no. Entonces hay un estudio mucho más preciso de todo lo que hacen todos los rangos de edad de las personas. Entonces, ya sé que si saco ese cacahuate lo van a consumir de 8 a 11 años. Esta otra es para 30 a 35 y así funcionan un poco ya las disqueras. Es un poco triste. Y no solamente las disqueras, en general cualquier forma. Todas las empresas. Sí. Y también lo que acaba pasando es que creo yo que sí estamos en una época de la literalidad, o sea, cada vez es más raro el hacer cosas que involucran un pensamiento porque el span de atención incluso de la gente que te consume es mínimo. Tanto en redes sociales como el algoritmo de TikTok o de Instagram, pero también en la música. O la velocidad no ayuda. Los discos ya no se consumen tanto como los sencillos. Sí. Estamos en una cultura de sencillos que no te permite generar un concepto un poco más profundo, entonces tienes que poner todo muy literal porque si no pasas desapercibido. Justo te iba a decir eso. Pero para todo, o sea, para podcast, para música, para todo. Sí. Para series. Pues lo acabas de decir tú con tus clips. Los clips es eso. La gente ve 4 minutos y ya no lo ve. Sí, sí, totalmente. Y esa inmediatez y esa cosa que va tan rápido no ayuda a la creatividad porque pues antes era un año para hacer un disco y escuchabas todo el disco. Sí. Y ahora ya, justo le iba a decir hace rato porque cuando hablábamos de que la gente quiere tener una canción exitosa, sí, pero el éxito ahora ya es diferente también. Claro. Ya es como ir sacando sencillos. Yo con mi disco así estoy, en el tercer sencillo, vamos a sacar el cuarto. Y ya no es como que, pegó muchísimo esto. O sea, a todos les ha ido bastante bien. Sí, sí. ¿No? Y se ve el feedback muy bueno y todo, y los números van bien y todo. Pero ya no es como, wow, dependo. Antes era todo lo contrario. Era, sacamos 10 canciones, pero que una pegue. Y le metemos toda la leña a la que carne, pegue y ya después escuchamos. Y luego ya, sí. Y ahora es al revés, ahora es poquito a poco. Y entonces dices, ay, güey, oí 5 canciones muy buenas, voy a bajar todo el álbum. Y así funciona. Por un lado está bien también, porque no desperdicias tanto, no pierdes tanto tiempo, pero ese rollo que va, o sea, yo creo que va demasiado rápido ya todo. También se presta para que se te pierdan cosas y Sí. Y no le metes el mismo trabajo. O sea, somos humanos, tampoco somos máquinas. Entonces, los procesos creativos pues, requieren de su tiempito y de su... ¿no? Es como cocinar. O sea, no es lo mismo meter al microondas que el guisado. Que sazone, sí. Entonces, bueno. Pero bueno, son los tiempos en los que estamos y también yo no soy de los que creo que el pasado fue mejor para nada. Yo creo que siempre lo mejor está por venir. Cuando hiciste Jesucristo Superestrella, te castearon para Poncio Pilatos. Sí. Luego me dicen, pues es que no, yo hago mis castings. ¿Por qué estás ahí? Pues porque me gané el casting. ¿Cómo te vendieron el personaje? Porque vi que lo comentaste, se me hizo muy interesante, porque es un personaje histórico que estuvo en una posición pues muy única y muy difícil, ¿no? Sí. Pues sí, porque yo entiendo que son diferentes puestas y finalmente es un musical y todo, pero pues yo sí creo que es importante irte a la base de quién era esa persona. No estoy, en esta versión de Jesucristo, que además es futurista, no es Pilatos el de la época de Cristo. O sea, ¿En qué época está? Pues es como futurista. Ok, o sea después de esta época. Sí, hubo una catástrofe mundial, guerras nucleares, está destruido todo y la sociedad está cuarteadísima y se regresa como una... no se especifica, lo estoy un poco interpretando, ¿no? Y hay una especie de dictadura nueva y pues sale este cuate como Jesús sí. a predicar, ¿no? Yeah. Pero bueno, finalmente pues está escrita así y pues hay que estudiar a Pilatos, ¿no? Entonces sí. ¿Pero es como satírica o no? No, es seria. Okay, es seria. Pero Pilatos, a mí me encanta porque, bueno, conozco a Jesus Christ de toda la vida, pues es el musical, la ópera rock por excelencia, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo de chiquito que era un niño yo que veía la película y me choqueaba mucho la escena pues es la escena más fuerte, ¿no? Con la tigana Cristo y todo esto. Y lo sentencian a muerte y tal.
Y Pilatos está padrísimo porque es un personaje muy... O sea, como que le tocó estar en el lugar más inconveniente. Le tocó que le pasaran la papa caliente en el momento. Y lo peor es que no era Nerón, ¿no? O sea, era un... Digamos que para esas épocas era como un presidente municipal, digamos. Es como si ahorita le toca la decisión más difícil de la... Es como si llega, de la humanidad. Llega una nave espacial OVNI a Monterrey y al alcalde de Monterrey le toca decidir el protocolo de bienvenida de los aliens. De Monterrey, de Apodaca. De Apodaca, sí. Y la caga. Así. Y dices, puta madre, pues no estaba capacitado pues mira, para algo así. Sí, si la cagó o no la cagó, pues ya está. Lo que pasa es que tenía que quedar bien con todos y no se puede quedar bien con todos. Tuvo que ser político. Pero no era un buen líder, no era una brillante persona, era un cuate conflictuado internamente, no era bueno para tomar decisiones, se dejaba mangonear, no era un buen líder. Era un presidente municipal. Sí. Y entonces le toca esta gran decisión que además él obviamente en ese momento no sabe que iba a cambiar la historia de la humanidad para toda la vida. Sí. Y entonces cuando sabes estas cositas, pues está padre porque las puedes integrar y yo no sé acá del método y ni soy actor de toda la vida ni mucho menos, pero esas cosas yo sí me clavé. Y entonces, aprovechando que la dirigió Nick Evans, que es un gran director, y que aparte está obsesionado con Pilatos, nos divertimos mucho montándola. Y luego ya lo demás es entrenamiento, ¿no? Es vocal. Poncio Pilatos, dije Poncio Pilates hace rato, como el deporte. ¿Pilates? Pilatos, sí. Bueno, Pilato y Pilatos es correcto los dos. No, pero dije Pilates. Ah, Pilates no. Pilates no. Es otra cosa. Poncio estaba retorciéndose ahorita en su tumba. Exacto. Pero bueno, fue una gran experiencia y me encantó. Y luego hice José el Soñador también, que es otra onda completamente diferente, porque ahí hice el faraón, que es Elvis. Y Elvis es de mis ídolos desde que soy niño. Estoy en una obsesión por Elvis de toda la vida. Entonces ponerme el traje de Elvis y increíble. Sí, como niño chiquito estaba yo. ¿Consumías musicales? ¿Te gustaban las obras? Fíjate que no tanto antes. No era muy de musical. Hicimos muchísimos discos y pasamos muchísimo tiempo en Nueva York y nunca íbamos a Broadway. Íbamos a Off-Broadway y veíamos obras más alternativas y el Bloom and Group que en ese momento empezaba y así. Pero nunca fui de Broadway. Y luego le empecé a agarrar mucho cariño y mucha admiración a eso. Y ahora sí voy, me gusta mucho. Sí. Es que lo veo de otra manera. Va más allá de las canciones. Hay muchos que son muy, muy cursis, por eso algunos no me gustaban tanto. Sí. Pero, híjole, hay un trabajo ahí, una excelencia muy, muy admirable, la verdad. Ahora sí lo respeto mucho y lo disfruto mucho. ¿Sabes qué? Es importante luego en ese sentido los rockeros somos muy cerrados. Es importante abrirse, por supuesto, pero también entender cabalmente las cosas para poderlas disfrutar. A veces creemos que... Yo, por ejemplo, no me gusta el golf, pero no lo entiendo tampoco. El golf es un gran deporte. Tal vez si lo entendiera, lo podría disfrutar. Sí, claro. No jugar tal vez, ni verlo en la tele ni nada, pero ya, hiciste par, no sé qué. Sí, es sumergirte un poquito en la disciplina para poder apreciar qué está chido y qué no. No quiere decir que te vas a volver fan. Es como cuando empiezas a tocar un instrumento y escuchas una canción y resalta tu oído ese instrumento porque ya tienes las herramientas para apreciarlo, ¿no? Entonces, ahora que lo comprendo y que ya vi cómo es y todo, y admiro la composición, admiro la interpretación, admiro los atletas que están ahí arriba, la escenografía, aparte hecho como por Alejandro Gou, que es un animal de la producción. O sea, el nivel de excelencia, de ensayo, todo, o sea, aprecio mucho más todo. Entonces, sí, ahora me gusta mucho. Voy mucho más al teatro ahora. Qué chingón. Sí. ¿El disco nuevo ya salió? ¿Cuándo sale? Sale ya el 28 de octubre, creo. Ok. Ya si no me equivoco. Okay. Pero creo que sí, ya. Ya iba a salir, de hecho, hace un mes, pero tuvimos ahí cuestiones de logística y saqué un sencillo con Moenia, me invitaron también a eso. Entonces un poquito se alargó. Qué chingón. ¿Y vas a estar tureando empezando desde... Ahorita estás con Fobia? Estoy con Fobia hasta diciembre. Va a ser en diciembre terminas Tour de Fobia y empieza el siguiente año con festivales. Sí, yo creo que marzo. Ok, marzo. Vamos a hacer, de hecho, el Vive Latino tal vez. Todavía no se confirma. Todavía van a anunciarlo el 14 de octubre, me parece. Ok. Entonces, bueno, esperemos. Pero si no estamos en ese, vamos a estar en muchos otros, pero la idea es estar en muchos festivales y también vamos a hacer una presentación del disco. Acá haremos seguramente en Monterrey, en Guadalajara y en México. Y bueno, pues a darle. Bueno, ya para terminar, preguntas puntuales que se me pasaron a hacerte. A ver. ¿Has tenido otros trabajos, aparte de la música? O música, obviamente, conducción en programas de televisión. Pero antes de... Ajá.
Pues no, porque empecé muy chico. Bueno, ¿acabaste la escuela tú o no? ¿O te saliste? acabé la escuela. Porque te llegó un éxito muy temprano, ¿no? Sí, a los 18 años ya estaba yo grabando en Nueva York el primer disco y todavía no terminaba prepa, estaba terminando prepa. Ok. Así que... Y que lo interrumpiste un rato y regresaste a terminarlo. Exactamente. Ok. Y luego, más bien no, interrumpí la prepa para terminar el disco. ¿No? Pero... ¿Y ya estabas firmado siendo menor de edad o a los 18 firmaste? ¿Cómo es eso? ¿Firma tu papá o firma...? No, buena pregunta. creo que firmé. Chance hay un contrato ahí vigente flotando por ahí. Sí, puede ser. Claro, porque si a los 18 grabé, sí tuve que haber firmado a los 17. No me acuerdo, ¿sabes? Sí. Creo que sí, mi mamá debe haber puesto ahí, se haber puesto de avalo, no sé. Pero sí, ahora que lo pienso, estábamos muy chicos para tener un contrato transnacional, además. Qué cabrón. Pero bueno, o sea, antes de eso, en los veranos, a mí siempre me gustó trabajar, entonces le buscaba. Desde chiquito ponía tiendita afuera en los veranos. Me gustaba, o ventas de garage, así. Pero el único trabajo que hice fue mesero. Ok. Era mesero en los veranos, sí. En el restaurante del papá de un amigo, que era una pizzería. Y pues sí, me ponía a trabajar y ganaba mi lanita. El disco Leche lo graban también en Nueva York, ¿no? Leche sí. Y luego el siguiente lo graban en Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Ahí hubo algo que pasó en medio o qué pasó con el disco Leche, específicamente el proceso de ese disco que era un poco más experimental, ¿no? Sí. Bueno, es que los 3 primeros los hicimos con el mismo productor que vivía en Nueva York y el cuarto lo hicimos en Los Ángeles. De hecho, lo hicimos con un ingeniero neoyorquino, pero con Gustavo Santolaya, que vivía en Los Ángeles. Y nuestra manager de ese momento eligió esa ciudad, que no nos gustaba nada porque pues después de estar en Nueva York tanto tiempo nos gustaba mucho más. Pero salió más práctico y bueno, se acomodó mejor. Pero sí fue una dinámica mucho más... muy diferente, muy diferente. Y un disco muy diferente también. Y sin embargo es el que más funcionó comercialmente. Sí. Muy raro, es raro este mundo. ¿Fobia empieza después de un concierto de Caifanes o de un concierto de...? Bueno, en realidad la idea de hacer el grupo surgió una vez que coincidimos Paco y yo en un concierto de las insólitas imágenes de Aurora, que es lo que antes, lo que se convirtió luego Caifanes. Y otros grupos, estaba Rosetta y no me acuerdo qué otro grupo, creo que Chacmol. Y fue en una casa en Las Lomas, en Virreyes, allá, pues una colonia parecida a en la que estamos ahora. Pero hay casas muy antiguas y era una casa espectacular ahí, famosa de México. Y pasó una cosa muy extraña, en esas épocas los coches usaban llave. Sí. Y entonces salí, porque estaba perdido y no había celulares, y salí a un teléfono público a hablarle a alguien a ver si me guiaba. Y cuando regresé al coche a meter la llave, se rompió. ¿Pero cómo se rompió? ¿Nada más? Eso es lo que nunca me voy a poder explicar. O sea, diste la vuelta y se partió en dos. Como dicen y se quedó ahí adentro. It's one of those things. Yeah. Y se rompió. No se quedó adentro. Hice así y como que se dobló. Y luego ya no... bueno, y no me acuerdo. Tal vez sí se quedó la mitad adentro, puede ser. Y entonces ya no me pude mover. Y entonces venían pasando varios coches que seguro, o sea, que vimos que evidentemente iban al evento, nos dieron ride. Y cuando llegué me encontré a mis amigos, dijo, oye, me pasó esto. Pues Paco, vive cerca de tu casa. Y me presentaron a Paco. Y entonces... Ahí te lo presentaron. Ahí me lo presentaron. Órale, yo creí que ya lo conocías antes. No. Y entonces, pues empezamos a platicar y, ¿y tú qué haces? No, pues toco. Órale, ¿qué tocas la guitarra? Qué padre. Pues yo también toco el piano y canto y tal. Pues nos juntamos un día o qué sí, órale. Y como que nos quedamos ya en contacto, empezamos a hablar y aparte me dio ride y en el camino me enseñó muchas canciones y le dije, wow, oímos lo mismo, nos gustaba The Cure y Love and Rockets y todo esto. Y Bauhaus. Oye, pues juntémonos, porque yo tengo una banda ahorita que estoy empezando que más o menos va por esa onda. Le dije, órale, ya. De ahí fue. De ahí empezó. Pero es una anécdota muy rara porque que se rompe una llave es como una en un millón. Sí. Estéticamente y musicalmente The Cure influyó mucho en ti. Sí, mucho. Robert Smith. En todos nosotros, sí. Sí, porque además The Cure, a principios de los 80s, nos identificábamos mucho porque empezaron siendo medio punks y luego se volvieron un poco más pop, pero un pop oscuro. Sí. Y eso nos gustaba mucho. Y la imagen de ellos nos encantaba. O sea, esta onda como glam, pero medio de muñeca rota. Sí. Muñeca vieja con el rim. Cuando nos maquillábamos intencionalmente mal para que se viera como... Y bueno, Caifanes también tenía un poco esa onda y habían otras bandas también, El Ansia y otras.
que bueno, ya no sobresalieron tanto, pero que traen esa onda y sí pertenecíamos como a ese movimiento. Sí fue una gran influencia. The Cure y otras bandas también, Bauhaus y Love and Rockets, te digo, y pues bueno, había muchas en esa época, en esa onda como post-punk. La experiencia del Unplugged, ¿cómo fue tanto hacerlo como qué impacto tuvo después? Porque el Unplugged está curioso porque tiene este fenómeno que muchas veces revive o potencializa canciones que llevaban rato ya existiendo, ¿no? Me acuerdo que vino aquí Emanuel y platicamos también de esto, que varias canciones de él se hicieron muy populares recientemente. Sí, no mis hijos las escuchan, por ejemplo. Sí. Yo, ¿por qué estás oyendo Emanuel? Sí, está bueno, está buenísimo eso. Quiere decir que lo hicieron muy bien. Sí, es delicado. No somos particularmente fans de los Unplugged, entonces cuando nos lo ofrecieron, obviamente aceptamos, porque aparte en el rock... el como hecho un cumplido, ¿no? Exactamente, es como un premio, un cumplido. Entonces lo aceptamos y lo dijimos, ¿y ahora qué chingados hacemos? Porque te dicen que tienes que cambiar los arreglos de las canciones. No, que tienes que hacer lo que tú quieras. Ok, ¿y qué límites te ponen? Ninguno. Ahorita ninguno. Pero sin... o sea, lo que no queríamos era hacer lo obvio, que es, a ver, saque las acústicas y pues, para eso haces una fogatada y la grabas, ¿no? Sí. Entonces dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Entonces se nos ocurrió hacerlo como con juguetes. Y entonces fue muy complicado porque pues estábamos todos guardados en nuestras casas, lo hicimos durante la pandemia, y tuvimos que tomar la decisión si lo hacíamos o no. Entonces, en un momento lo cancelamos porque empezamos a ensayar y empezó la pandemia. Y dijimos, bueno, pues ya nos hizo. Y como en mayo, junio, nos hablan diciendo, oye, pues MTV está puesto, las marcas están puestas, si lo quieren hacer, lo hacemos. Dijimos, ¿no lo podemos hacer cuando acabe la pandemia? No, ¿es ahorita o ya no se hace? Dijimos, bueno, pues venga. Y estuvo, o sea, fue raro porque, bueno, no pudimos tener invitados ni público. Tuvimos 11 ensayos cuando normalmente ensayas 2 meses para hacer algo así. O sea, la grabación fue en 2020, ¿no? O 2021. ¿Qué? ¿De qué? La grabación del año. O sea, ¿esto qué año era? ¿2020? Sí, ¿no? Fue, sí, justo en marzo que empezó la pandemia en el 20, ya llevábamos un ensayo 2 y se canceló. Bueno. Y entonces, por eso te digo, como en mayo, junio ya nos dijeron esto. Y entonces, bueno, decidimos hacerlo con muchas dudas y preocupaciones y tal. Y pues a Paco le tocó todo, dijo, pues yo me la aviento. Él tiene un estudio pro en su casa con todo lo necesario. Y dijo, pues yo me la aviento y les voy mandando a distancia y vamos viendo y tal. Y pues aventó paquetón ahí. La verdad es que Paco fue el que navegó el barco. Y luego ya nos juntamos a darle. Y nos encantó lo que nos mandaba Paco y luego ya tocando todos juntos mucho más padre. Y luego fuimos integrando pues todos los juguetitos. Pero lo más padre de todo que se le ocurrió a Paco es que hace muchos años en un Vive Latino nos llamaron unos artistas españoles que se llaman Cabo San Roque. Okay. Son una pareja. Y hacen cosas increíbles porque en esa ocasión nos hicieron una locura que era una máquina enorme. Aparte, físicamente es preciosa. Porque es una... O sea, chéquenlo en internet. A ver, lo busco. ¿Cómo se llama? Cabo San Roque. Son de Barcelona. San Roque. Y entonces nos invitaron a cantar 2 canciones de Fobia tocadas por esta máquina. Y estuvo increíble. Entonces, bueno... ¿Pero qué busco? ¿Banda? Sí, o obra. Pon Cabo San Roque, obra. O máquinas, algo así. Máquina. Básicamente lo que hacen ellos son máquinas sonoras. Más bien, mira, a ver, esa es la sí me ha tocado verla. Eso. Entonces la llevaron al Vive Latino y cantamos con esa máquina. Más bien son piezas de arte sonoras, o sea, son obras de arte sonoras. ¿Es esto? Entonces, físicamente, pero lo hacen con lavadoras, ¿viste? Todo lo que tiene ahí. Y suena, o sea, es una cosa... Sí, no. Sí. Y ahora trae una cosa más sencilla, que son unos inflables, como de alberca, y entonces tienen unos triggers y todo está disparado por una computadora. Entonces, lo que van a escuchar en el blog son todas las percusiones están disparadas por estas figuras o esculturas sonoras, haz de cuenta, para llamarlas de alguna manera. Entonces, bueno, ya en base a eso se armó todo el demás tinglado. Y nos gustó mucho. O sea, fue difícil, pero ¿sabes qué estuvo padre también? Que 2 cosas. Una, no pudimos tener público ni invitados, pero pudimos tener todo un foro para nosotros. Entonces pudimos filmar increíble. El Chas se aventó una decoración espectacular. Toda la escenografía la hizo él. Ese por un lado. Y por otro también, sin querer, al final de ya que salió todo esto, nos dimos cuenta de que también como que
fue muy inspiracional para la gente, porque, o sea, como no lo vimos nosotros, pero con el feedback de la gente nos decían, si ustedes pudieran hacer un unplugged bajo estas circunstancias, puta, que yo no reconstruya mi vida ahorita después de esto. O sea, entonces como que lo tomaron como un ejemplo de que sí se puede y vamos para adelante, y agarró como una cosa muy inspiracional, muy padre. Entonces, pues... Fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia. Y el show en vivo es muy bonito, la verdad, sí. Esto lo van a escuchar antes, ¿verdad? El show. Sí, ¿antes de qué show? ¿Del de mañana? Ah, no, el de mañana, sale como en 2 semanas. Si lo pueden ver en otra ciudad, vale mucho la pena, porque pues son versiones muy peculiares de las canciones y estamos jugando con ellas, estamos como desarmándolas y volviéndolas a armar con juguetes, entonces es muy divertido. ¿Hay algo que te interesa experimentar que no has hecho antes todavía? O sea, dentro de... ¿De lo musical? No de lo musical, o sea, ya te metiste a musical, pero el género de la obra de teatro, ya te metiste un poco a la comedia, la conducción. ¿Hay algo que todavía tengas la experiencia? Ya te metiste. ¿Qué más te vas a meter? Digo, no sé si con drogas psicodélicas. Ya no me meto en nada, ni quiero meterme en nada más. Y meterme a más cosas, bueno, no sé, es una buena pregunta. O sea, en tu tiempo libre hay algo que consumes que no sea algo que hayas hecho. En mi tiempo libre. A ver, o sea, se consume música, has hecho música. Vas a obras de teatro, has hecho obras de teatro. Pues sí, es que el arte es lo que más me gusta, pero bueno, híjole, no. Me imagino que, y me proyecto también en ti, que ha de ser difícil para ti ver arte y no inspirarte a intentarlo, ¿no? De que, bueno, lo voy a intentar. Y así lo haces profesionalmente, ¿no? Me pasó con la pintura y salió fatal. Sí, ¿no? Sí. No, yo admiro mucho a los diseñadores y a los pintores, pero soy malísimo yo. Justo por eso los admiro, porque me parece así como de otro planeta. Pero me encanta la pintura. Me pasa lo mismo con los peleadores de la UFC. Los admiro un chingo, pero ni de pedo me agarro madrazos. No. Y aparte es técnica, ¿no? Es nada más... Sí, claro. Bueno, ahora que dices del deporte, me gusta mucho el deporte. Me hubiera gustado mucho jugar muy bien un deporte. Ok. Me gusta mucho el básquet. Me gusta mucho el fútbol también. Pero chico practicabas uno así? Sí, mucho. Sí, yo estaba en el equipo de fútbol, soccer, de voleibol y de básquet. Ok. Y a veces me tocaba lo que es la juventud, jugar los 3 el mismo día o 2 y me los echaba sin ningún problema. ¿Sabes? Sí. Pero sí, me gusta mucho el deporte, pero pues el arte siempre ha sido algo que me ha llamado mucho, o sea, el arte y el entretenimiento también, o sea, me gusta mucho la televisión, me gustan mucho los medios, o sea, esto que haces tú me encanta, entonces, la comunicación en general, pero no, he tenido la suerte de que encontré mi vocación muy joven y me he podido dedicar a todo lo que he querido, y tengo otras cosas también, tengo un negocio de ropa y de joyería, tengo otros negocios, entonces también me gusta mucho. Soy medio emprendedor sin haberme dado cuenta. Ahora ya le llaman emprendedores. Antes éramos locos que hacíamos muchas cosas, ¿no? Pero me gustan los negocios y los proyectos y me gusta tirar para adelante. Pues qué chingón, digo, con eso terminamos la plática. Mandamos a la gente a esperar o buscar el nuevo disco si es que ya está disponible. Sí, ya va a salir, el 28 de octubre, creo. Sí. Se los confirmo. Una historia que me acordé ahorita que también escuché, no sé si fue con los Concord o con quién fue, que le diste como el máster a alguien en una radio y de repente se empezó a hacer popular sin que estuviera fuera. ¿Cómo fue eso? ¿Eso lo cuento? Sí, cuéntalo. Bueno, en ese momento estábamos con los Concord, pero bueno, es que lo voy a tratar de hacer corto para no extenderme mucho, pero en ese momento estaba yo haciendo Fusionados, que fue mi primer programa de televisión. Digo, lo puedes contar con ¿largo? Bueno. Sí, no pasa nada. Estaba haciendo Fusionados, que era un programa increíble donde fusionábamos géneros. Fusionamos a Kinky con el grupo Pesado, por ejemplo, y así, etcétera, ¿no? Y entonces lo estaba grabando, y en esa época hicimos con Bacardí una serie de conciertos que produjimos un amigo y yo, en el que colaborábamos muchos artistas. Entonces se nos ocurrió invitar a muchos compañeros de muchos géneros, y entre ellos estaba Plastilina Mosh. Entonces agarramos especial buena onda con ellos, y una vez que coincidimos en la Ciudad de México nos juntamos con Jonás, y estaba Mau Clavería, Poncho y yo, que teníamos un estudio juntos, y nos juntamos a darle y compusimos unas rolas, ¿no? Entonces dijimos, deberíamos hacer una banda, está increíble esto, y pues ya como que se estaba empezando a diseñar los Concords. Y entonces, total, bueno, se le ocurrió a Jonás, de hecho, el nombre, me acuerdo, una vez en una marisquería. Por cierto, nunca había comido bueno, estaba hablando del 2005, alguna cosa así.
Nunca había comido almeja viva. Ok. Es más, nunca las había visto. ¿Se mueve o qué? Claro, aparte pues acá la gente es mucho más carnívora, ¿no? Pero que se mueve, digo... Sí, no que le echas limón y se empieza mueve. A mover, exacto. Y casi le da un infarto cuando me acuerdo muy, muy bien de esa anécdota. Y bueno... Digo, si por sí la almeja tiene una consistencia no muy bonita. No es para cualquiera. Ver que se mueva está más difícil. Lo entiendo. Pero bueno, Mau, que es de Chile, que comen almejas desde los 3 años, en la mamila. Y nosotros que somos muy marisqueros, pero Jonás nunca había visto eso, hasta que le echabas limón y se movía. Pero bueno, ahí se nos ocurrió el nombre, se le ocurrió a Jonás. Y entonces estábamos en eso y hicimos una especie de maqueta. Y entonces estaba yo caminando un día por la Condesa, que es una colonia pues, muy popular allá en México. Y cruzo la calle y el coche que está así parado, que le agarra el alto, es Rulo, que es un queridísimo amigo de toda la vida, que en ese momento era director de Radioactivo, que era lo que ahora es Reactor. Y entonces Rulo, oye, vi que estaba Jonás aquí, que hicieron una banda, no sé qué. Digo, sí, pues ya medio grabamos, pero tenemos que darle una mezcladita y tal. No, mándamela y la pongo en el radio como esté, nada más échale una masterizada y tal. Órale, va, te la mando. ¿A dónde? Pues yo estoy aquí a 2 cuadras, aquí está mi dirección. Pero ya, o sea, no te daba problema algo de que tuviera que ver con que alguien la agarrara y la registraba, ya estaba todo registrado. O sea, ya estaba hecho, registrada. O sea, ya estaba todo hecho ya para... Pues estaban grabadas, además no sabíamos qué hacer todavía. Estábamos como viendo, eran 4 nada más, además. No sabíamos hacer un EP y no habíamos terminado de mezclar bien ni nada. Y entonces me dice, no, pues yo estoy aquí a 3 cuadras, llévamela, quémamela en un CD, hace 15 años, más 17 años. Y la pongo en la estación y pues ahí vemos qué onda. Ah, pues órale, va, buenísimo. Y entonces me voy al estudio, le dimos una shineadita, la masterizamos ahí con un programa y me fui caminando a su casa, se la llevé. Y bueno, gracias, ahí te cuento, órale, buenísimo. Entonces yo estaba haciendo mi programa como 2 semanas después y de repente a las 10 de la mañana, eran pues, filmaciones, ya sabes, que empiezan temprano. De repente como a las 9, 10 de la mañana me suena el celular y Rulo. Digo, qué raro que me marque Rulo y a esta hora, ¿no? Ya le contesto y, ¿qué onda, Leo? ¿Cómo estás? Bien, estoy aquí grabando. Ah, qué buena onda. Oye, güey, pues nada más estoy aquí en la cabina y te hablo para felicitarte porque Rompecabezas de los Concord es la canción más pedida de la estación. No mames. Y sin ningún tipo de promoción, sin ningún... En 2 semanas. No, qué cabrón. Sin disquera, sin nada. Era una maqueta en realidad. ¿Qué tan difícil es lograr eso? Es lo que se pregunté justamente. Cabrón, sí. Es lo que te iba a decir ahorita. Le dije, ¿qué quiere decir ser la canción más pedida en la estación? O sea, ¿qué tan me dice Leo? O sea, por eso te hablé, güey. Sí. Esto es un fenómeno. O sea, que en 2 semanas una maqueta de un grupo nuevo sea la canción más pedida de esta estación que en ese momento estaba... O sea, era la estación de rock. Dice, o sea, te hablo para felicitarte, güey, para que le hables a tus amigos, para felicitarlos. Gracias, Rulo, ok, bye. Entonces les hablé a todos, les dije, güeyes, vamos a darle esto. Y no había ningún disco físico. Nada, ¿no? Nada. ¿Y no te arrepentiste de decir, puta, me hubiera esperado a que esto pasara con discos en las tiendas? Pues no, porque gracias a eso nos pusimos la pila, hicimos más canciones, ya lo terminamos y pues una cosa fue llevando a la otra y bueno, ya es otra historia para otra entrevista porque es muy larga también y muy padre historia también la de los Concord y mucho aprendizaje y todo. Pero pues así salió. O sea, luego la gente cree que, claro, como conectes y no, y salió así de súper espontáneo. Pues bueno, ahora sí con eso terminamos este episodio. Leo, muchas gracias por quedar acá en Monterrey. Gracias por cancelar tu ensayo. Un saludo a todos los... Espero no equivocarme debido a no ensayar suficiente ahí en la hora. Suerte en tu show de hoy. ¿Tienes show hoy y mañana te vas o cuánto tiempo vas a estar aquí en Monterrey? Tengo show mañana y hoy estamos en tienes show mañana. Entonces mañana chances sí voy. O sea, yo creí que era hoy. No, hoy tengo, sí, hoy es promoción, mañana show. Huevo. Pues venga. Entonces, suerte en el show. Muchas gracias. Y la gira termina... El 17 de diciembre. El 17 de diciembre. O sea, ¿ahorita en qué etapa estás de la gira? ¿La mitad, al principio? No, ya al final. Ya al final. Ya al final, sí. ¿Giran fines de semana? Sí. O sea, nada más fin de semana y regresas a México. Salvo una que por ahí lunes, porque son las fiestas de octubre de Guadalajara. Y las demás son fin de semana. Pues bueno, podemos seguirte en redes. Seguro. En... @leosane con ZN es Instagram. Y Leo de Lozane con ZN también en Twitter. Pues bueno, a toda la gente que vio o escuchó este episodio creativo les agradecemos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias otra vez por quedarle. A ti, Robert. Nos vemos, sobres. Todo bueno, ¿no? Buenísimo.